México tiene nuevo campeón WBC Silver Super Mosca. Gohan Rodríguez le gana al nicaragüense Christopher Rosales por decisión unánime la noche de ayer en Durango. ¡Qué buena cartelera! La velocidad de Gohan marcó la diferencia para llevarse el campeonato con tarjetas 99-91, 190 y 99-91. Una victoria justa y merecida para el mexicano, quien desde el primer round nos regaló una cátedra de boxeo de alta velocidad y de altísimo nivel. El Gómez Palatino Gohan Rodríguez hizo una gran faena de boxeo y se impuso como un grande ante el ex campeón del mundo Christopher "El Látigo" Rosales. Una pelea nada pero nada fácil para el mexicano, quien superó la difícil prueba de fuego. Lo apoyaron miles de laguneros que casi reventaron el palenque Vicente Fernández de la Expoferia. Gómez Palacio, el gran ídolo local, se impuso en las tarjetas en una pelea bien emocionante. Ayer la vi en YouTube a través de Latin KO. En el tercer round, el experimentado Rosales sufrió un corte dramático en la ceja derecha que fue rápidamente atendida por su esquina, muy bien la esquina del látigo, y hasta ese momento todos los jueces tenían arriba a Gohan en las tarjetas. La pelea continuó con la misma intensidad, con un Gohan haciendo gala de rapidísimos contragolpes ante un nicaragüense que jamás, pero jamás renunció al ataque, mientras que el referee Rafa Saldaña intervenía muchas veces para evitar entre los pugilistas el choque de cabeza, sobre todo por la guardia zurda del nicaragüense. Tras 8 rounds, dos jueces tenían a Gohan Rodríguez arriba en las tarjetas 80-72, mientras que el otro lo tenía en 79-73, y los últimos 2 rounds fueron muy intensos. Gohan evitó ser blanco del latigazo de Rosales y lo hizo muy bien el mexicano, quien ha aumentado su récord profesional a 20 victorias, 3 knockouts, 4 derrotas y un empate. Tiene 25 años y es de Gómez Palacio, Durango. Fue un combate de muy alto nivel con Rosales como favorito por su experiencia, pero Gohan lo superó y lo superó bien, llevándose el campeonato. Gohan tiene un estilo muy técnico y muy valiente. Es reconocido principalmente por un estilo técnico combinando con mucha valentía y entrega en el ring. No rehúye el intercambio si lo necesita, pero lo hace con inteligencia, no se va a lo loco. En sparrings y en sus peleas, Gohan se destaca por su jab preciso que usa para controlar distancia y ritmo. Le sirve para mantener a raya a oponentes y preparar sus combinaciones. Gohan tiene un jab muy educado, muy efectivo, así como lo vimos con el nicaragüense. Tiene muy buena movilidad y es un contragolpeador muy inteligente, muy táctico. Controla a sus rivales con cintura, con juego de piernas, moviéndose bien, contragolpeando y usando buen juego de pies para evitar la presión. Es muy ágil y sabe también cambiar de ángulos muy efectivamente. Mejoró mucho desde su derrota con Galal Yafai, y aunque es mexicano y tiene ese ADN de ir al frente cuando es necesario, arriesga y va hacia adelante. Fíjense que no es el típico estilo mexicano, de pura presión interminable y guerra así sin técnica y a lo loco. No, combina presión selectiva con precisión, hace combinaciones rápidas y tiene buena defensa. Muchos de sus rivales lo han descrito como alguien difícil de descifrar, con buena extensión en golpeo, relajado y efectivo en medio rango corto. Es un boxeador completo y moderno, es técnico con buen jab, buena movilidad, contragolpes y coraje para meterse al fuego cuando le hace falta. No depende solamente de poder, porque tiene nada más 3 knockouts con 19 victorias, sino de boxear y desgastar al rival con inteligencia. Su victoria sobre el Látigo Rosales confirma que su estilo le permite competir contra élites y ganarles. En los últimos 3 rounds vimos a un Gohan muy inteligente, cerrando muy bien la guardia y tirándose hacia atrás, desesperando al de Nicaragua y recorriendo todo el ring. Bárbara la condición físico-atlética del Gohan. Me quedo muy feliz, muy alegre con el resultado. México tiene otro campeón y de esta pelea saco varias conclusiones. Primero que nada, aplaudirle al de Nicaragua, quien nunca se rindió, buscó la pelea hasta el último segundo, fue muy valiente ante un Gohan que fue más inteligente, que lo supo contraatacar en los momentos clave, en los momentos exactos. Un Gohan que conectó muy certeramente y se llevó toda la pelea, trabajándola round por round. Y fíjense, les voy a decir una cosa sincera: si tan solo el Gohan tuviera una pegada más fuerte, sería imparable. El punto débil que le veo al Gohan es precisamente su pegada. Creo que eso es lo único que lo detiene, porque es muy hábil, es muy inteligente, pero le falta la pegada. Si tan solo tuviera la pegada del Chihuas, otra cosa sería, Este campeonato mundial plata lo mete a las grandes ligas y lo mete de lleno a tener una oportunidad por el mundial. El mexicano dominó de principio a fin con su velocidad, con su dinamismo, con su precisión en golpes al rostro. El Látigo Rosales, más alto y con mayor alcance, no pudo hacer mucho. Intentó usar su experiencia, pero nunca
nunca pudo tomar el control ni lastimar de verdad a Gohan, quien respondió siempre con efectividad. La pelea fue muy entretenida porque ambos fueron al frente, no se guardaron nada, pero no hubo momentos de verdadero peligro para ninguno de los dos. El round 1 fue muy tímido, fue muy cauteloso de ambos lados, poco intercambio y ambos estudiándose sin arriesgar mucho. En el round 2, ahí sí, Gohan empezó a tomar la iniciativa, conectó rectos efectivos a la cabeza de Rosales y lo repitió constantemente sacudiéndolo. Ahí comenzó a marcar la diferencia con su rapidez desde el round 2. En el round 3 y 4, Gohan consolidó su dominio, siguió castigando con precisión y mantenía un ritmo alto. Al terminar el round 4 ya llevaba una clara ventaja en las tarjetas de los jueces, 40-36. Rosales intentaba contragolpear pero recibía respuestas inmediatas. Del round 5 al 10, Gohan mantuvo el control total, fue más efectivo en todos los intercambios usando combinaciones y anticipando los ataques del nicaragüense. Rosales logró conectar algunos golpes certeros, pero Gohan siempre respondía y no le dio respiro. Ambos arriesgaron yendo al frente en varios momentos, lo que hizo la pelea muy interesante y vistosa para el público local, pero la superioridad de velocidad y la precisión del mexicano fue evidente todo el tiempo. No hubo caídas ni momentos críticos durante la pelea y al final de los 10 rounds el veredicto fue claro y sin controversia. Gohan ganó bien, Gohan se llevó el cinturón plata del CMB ante su gente que llenó el palenque. Fue una gran noche para el boxeo lagunero después de 10 años sin una función grande en el palenque, una cartelera muy buena, entretenida e intensa. A mi gusto la mejor pelea del fin de semana es esta, la pelea de Gohan, una pelea muy dinámica y una pelea que le trae más gloria boxística a México, la cuna del boxeo mundial. Le cale a quien le cale, ¿a poco no? Los boxeadores mexicanos son los mejores boxeadores del planeta, eso es un hecho. Y si estás de acuerdo conmigo y si este video te ha gustado, te ha parecido entretenido o interesante y apoyas a los mexicanos, suscríbete a Richie Blog en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones, es gratis para ti y a nosotros nos ayuda mucho a seguir creciendo. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.